Buenas noches, nuestros peludos oyentes. ¿Cómo les va? Tenemos aquí a nuestros habituales contertulios, entrándole a la cerveza Jaime Eduardo en Pierna Grecia. derecha. Todos con cerveza, Mauro no. Sí, También, pero también. Trim, Uy, vos Con tampoco. vino. Eso es agua, conmigo. hombre. No, no, es Malta. Esa es Malta. Esta es una maltica con chocorramo. Bueno, señores, tenemos un tema sabrosón el día de hoy, que es un tema que a mí me entusiasma particularmente, que es las fábulas. De todo, vamos a hablar de cuánta fábula hay, ¿De cuánta fábula hay? ¿Cuál pero es la realmente relación? el más famoso sí es Esopo, ¿no? Esopo, sí. ¿Viste? Y Pues fábula es depende todo, en y dónde. fábula es todo lo que tenga animales, ¿o no? Pues todo lo que la historia. No Y Digamos, que necesariamente. tenga una enseñanza. historia corta que tenga una enseñanza y que los personajes sean animales o árboles o frutas. Y personas también, ¿no? No, También personas personas no. entran. Sí, a veces Pero, entran pero las personas. personas son más bien como extras. Pero, por ejemplo, O el la pastorcito persona interviene mentiroso con el son animal o con personas. la cosa esta. Claro, pero el pastorcito mentiroso es el protagonista. Sí, pero usualmente cuando están personas son parábolas, más que fábulas. Y parábolas no son de la Biblia, vos. La parábola ya es algo un poquito más profundo, supuestamente, y no hay animales incluidos. Ni seres extraordinarios. Pero nosotros ya habíamos hablado de los libros de autoayuda. Las fábulas eran como los libros de autoayuda de los griegos y de los romanos, ¿no? Pero son una maravilla, ¿no? No, Sí, y de Si los uno sí. quiere, niños. a mí me encantan las fábulas, hermano. Yo todavía hoy a mis 65 años, cada que puedo, me cojo un librito de fábulas y me lo disfruto bastante. A mí, la Por Pero allá verdad, yo atrás, creo que a para mí no me nosotros el más apasiona. famoso no era Esopo, sino Pombo. Ah, no, Y para lo que hace nosotros. Pombo son fábulas. Sí, Eran son claro. fábulas versadas, ¿o no? Pero es que la mayoría tienen cierto Y tema de sí, no, verso, que sí tienen sus eso cosas, fue lo que claro. hizo La Fontaine también. O sea, La Fontaine bueno, también hacía eso con las fábulas, Y la a mí me, Fontaine tiene que ver con el Colegio La Fontana. con el Fontán. con Con el el Fontana Fontán. de Medellín, las fábulas que le llegaban a uno eran versiones como muy para que la entienda cualquier persona, porque es para leerle a niños pequeños, pues, ¿cierto? Pero hay unas que son como en versión original, digamos las de Samaniego, que Samaniego vivió en el siglo XVII, fue, XVIII, 17, creo que no, 17. 17. 700 y pico, 17.000, ese es más 1800. 1600. No, el man muere en 1801. Sí, entonces sí, Sí. tiene. Entonces voy a leer una versión, la versión original de la fábula de la zorra y las uvas, con el verso original escrito por nuestro amigo Félix María de Samaniego. Oigan esto, qué sabrosura. Es voz común que a más del mediodía, en ayunas la zorra iba cazando. Haya una parra, quédase mirando de la alta vid el fruto que pendía. ¿No les parece una maravilla esto? Pero sigue, la cosa sigue. Causábale mil ansias y congojas no alcanzar a las uvas con la garra, al mostrar a sus dientes la alta parra, negros racimos entre verdes hojas. Está planteado el conflicto. Total. Y viene ahora la resolución. Miró alto, saltó y anduvo en probaduras, pero vio el imposible ya de fijo. Entonces fue cuando la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras. No por esto te muestres impaciente. Si se te frustra, Fabio, algún intento, aplica bien el cuento y di, no están maduras frescamente. Qué O maravilla. Yo no sea, sé, yo creo estar seguro, y lo voy a mirar ahora, que está escrito en décimas. Y en décimas es una manera de escritura muy popular en En el España. siglo, Esa época. exacto, en el siglo XVIII, 17, 18. de la cual se derivó después toda la trova latinoamericana, que fue lo que vino aquí a Latinoamérica. Hay un capitulito de un TED de Jorge De Drexler, Drexler, para que sí. sí, contando de las Una décimas, maravilla. que es una maravilla, y yo creo que eso, por cómo se intercalan los versos y dónde pega uno con el otro, está escrito en décimas. Y Y es si a una mí no me maravilla. gusta la trova latinoamericana, tampoco me gusta la fábula.
Bueno, hay muchos tipos definitivamente. de trovas latinoamericanas. En cada país es diferente. En cada Sí, región, pues. Los claro. marinillos Pero, tienen un disco pero de Así siempre, se trova en siempre Colombia. se lo gozan a uno. Sí, claro. Los marinillos tienen un disco de Así se trova en Colombia y está la trova pastusa, la trova huilense, la costeña, la no sé qué, y todo es diferente. Todo es diferente y en Latinoamérica y en todos lados también. O sea, Pues El la autor que nos talla trajo argentina. acá principalmente fue Don Esopo. Don Esopo es o sea, para mí es como el Forrest Gump de la fábula, de la fábula. que estuvo en todos lados, tenía que ver con todos, se le achaca de todo. Pues, o sea, el man existió, no existió, es como Forrest Gump existió, ¿no? O sea, Sí, claro, por supuesto, yo lo vi en pues Forrest televisión. Gump yo lo vi con los Beatles, yo lo vi con Sí, Nixon, sí, Con yo lo vi Elvis. con todos. O sea, y este man también, este man estuvo con todos. No, además que sí existió un personaje al que le asignaron un montón de anécdotas extras, como Pero decir a Cosiaca. todas. Pues, o sea, el man estuvo con el rey de acá, con el rey de allá, hizo cagadas aquí, hizo cagadas allá, Y la biografía del hombre no es confiable. O sea, lo que para sabemos de nada. él, pero es lo mismo que Homero, no el de los Simpson. Ah, sí, no. Homero Sí. Sí, es no, no, el clásico. escritor al que le achacaron todo. Y Bueno, supuestamente también habíamos hablado la otra vez de Shakespeare también, que también. también había ahí versiones encontradas de si pero era Que sí él, si eran existió. varios. De Shakespeare es mucho más fácil corroborar ciertas cosas versus de esta gente es muy complejo, no solamente porque la escritura no era de todos en ese instante y se perdían más fácil toda esa clase de cosas. Estamos hablando de alguien que posiblemente existió en el siglo sexto o quinto antes de Cristo, porque no lo tienen bien puesto, que posiblemente nació en Bulgaria, pues en lo que hoy sería Bulgaria, En Tracia. Que era un esclavo, que supuestamente. se supone que fue un esclavo y no se sabe por qué fue esclavo, si fue cogido en la guerra, si no fue cogido en la guerra, si ya era erudito desde antes o si Ese simplemente... es el problema de vos nacer en el siglo sexto antes de Cristo. Que no A había los 2000, euroscopios. a los 2600 años ya nadie sabe vos cómo te No, y vos llamás. no sabías en ese momento que ese era el siglo sexto antes de Cristo. No, para vos Además, es era que otra fecha muy la distinta. ignorancia de esa gente de esa No, época era no. proverbial. ¿Cómo es que hay un meme que dice los picapiedras por qué celebraban la Navidad, La güey? Navidad. Sí, 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 ese man no había nacido todavía. Y hay picapiedras con Romeo y Julieta. ¿No se han visto ese episodio? Es lo mejor. No me Pedro acuerdo. Picapiedra conquistando a Vilma como que fuera Julieta en un balcón medieval, pues, Oíste, así los picapiedras renacentista. desaparecieron, ¿sí o no? Pues los Se picapiedras no, extinguieron, se extinguieron. sí, pero además todo lo de Hanna-Barbera como que Pero es que ese estilo de nunca llegó a caricatura nada. murió. O sea, ¿a quién le vas a dar eso? Los niños de No, hoy y No, ya que no no quiere pero son... mira que la gente de la Warner Bros. Siguió haciendo, pues, y entonces todavía hay, pues, Bugs Bunny, inversiones, pues, mucho más, incluso violentas que las que nos tocaban a nosotros, pero, y Disney también, pero Hanna-Barbera, todo lo que había tenía una producción impresionante y ya no hay nada. Pues, Claro. Picapiedras, como la carrera más loca del mundo, pues, Oh, todo eso, Tierno Boyuna. los sí, supersónicos. los Pero yo creo que los supersónicos, supersónicos sí han hecho cosas nuevas. sí. Creo que sí. Yo no he visto nada. Ya estamos Oíste, por llegar ¿cuál a es la la? época de los supersónicos, ¿eh? Todo ya estamos. No, todavía no. Todavía faltan como 20 años. Sí, Pero sí, sí hay todavía mucha falta. cosa Yo que creo que son dicen pues que se inventó en 2050. los supersónicos y que sí está funcionando, en las teleconferencias, por ejemplo. Por Oíste, ejemplo. ¿cuál es la fábula más de cada uno? ¿Cuál es la que ustedes más se acuerdan? No que la que más les guste, pero ¿cuál es la que más se acuerdan? Yo creo que la más famosa de todas es la tortuga y la liebre. Sí, yo Sí. creo que esa Sí. es confirmado. Es la más popular, pues. Para mí es Rin Rin Renacuajo. ¿El pastorcito mentiroso funciona como fábula o no? Sí, 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 es Sí, considerada sí. fábula. ¿Cuál decías vos, Álvaro? ¿El renacuajo qué? Rin Rin Renacuajo. Pero No, esa pues no es esa es fábula. famosa acá en Colombia, pero Esa es fábula. Sí, claro. Yo creo que sí es fábula también en verso. Yo sí creo que todo lo de Pombo es fábula. Pues sí, sí. Por lo de menos hecho el mucha parte de disco. lo que él hace sí es. Sí, sí, sí. De hecho, creo que hay un disco que se llama así, un disco de Pombo con Carlos Vives que se llama Las Fábulas de Pombo o algo así. Sí, Puede ese es. Y también el de la cigarra y la y la- hormiga, que esa la retomó La Fontaine y él la modificó, ¿cierto?
pero es la toma de Sí. Esopo. Sí, De Esopo, que no sabemos si la hizo Esopo, pero bueno. sí. Lo que Él es pasa el es que recibe las regalías. que los hijos de Yo eso. creo que ya son libres. Yo creo que ya están libres de Los derechos. nietos de Esopo siguen cobrando esos cheques. Recibiendo. Sí, sí. Bueno, pero cuéntenme la relación de ustedes con las fábulas. ¿Les leían chiquitos? ¿Dónde leyeron las primeras? Yo la primer fábula que me aprendí fue, creo que en Bolivariana en tercero, que Mm. tenía que aprenderme para una clase y fue una de Samaniego, que se llama Las Moscas. Y esa fue la primera y de ahí ya yo creo que Sopo sí fue lo que siguió en esos libritos que les regalaban a uno. ¿Y qué pasaba con las moscas? Las moscas decía, abro comillas, a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina el humano corazón, que perece en la prisión del vicio que lo domina. ¡Ah! Muy No, no, bueno, no, muy no, no. bueno, muy bueno. Este Ah, no, podcast subió a de este man sí nivel. le dieron látigo A para que mí se me parece que aprendiera eso. Regla en los nudillos. No, cuando en una reunión hay alcohol y alguien hace un verso, por malo que sea el verso, la reunión sube enormemente. Claro, total. Subió de nivel este podcast. ¿Se acuerdan de los libritos amarillos que eran, yo no sé si era un cuarto de hoja carta Sí, en sí, el que sí, sí. venían los cuentecitos chiquiticos Sí, sí, claro. yo no Ah, sé dónde vendían eso? demasiado buenos. Y traen ilustraciones blanco y negro. Ilustraciones en blanco y negro, la portada sí era color como amarilla y Amarilla por dentro con sí, mucho rojo. sí, sí, total. A dos colores, a tres Yo tintas. creo que eso debía A ser dos para tintos, tres negro tintas. y rojo. No, Y o es usaban el amarillo. posiblemente sí habían las cuatro tintas, pero no era una policromía, sino que eran tintas planas. Sí, Pero tipografía. yo Eso de era ahí me impresión acuerdo de tipográfica. esas primeras Tipografía, pues, fábulas y de ahí me acuerdo la de la tortuga y el La conejo, liebre. que yo creo que además está versionada de todas las maneras posibles, o sea, hay de todas las maneras en caricatura, con Bugs Bunny, o sí. sea, de todo, absolutamente de todo hay de esa fábula. Y en la de Bugs Bunny pierde Bugs Bunny. Pero es que Pero no esa, era de porque Bugs Bunny. hay una que no es Box Bunny Bugs Bunny. y es una tortuga que tiene como 50 gemelos o mellizos. Y lo que le están haciendo es, se están Trampa. llamando por Es teléfono una y licuadora. sí, se van apareciendo más adelante y la pobre liebre no Esa está puede. buenísima. Hay que sacar la película ya mismo. Sí, total, total. Pero ¿Y esa cómo sí es la fama, esa sí es la fama bueno, yo interpreté al lobo en El Pastorcito Mentiroso, en el Colegio San Ignacio, pues yo no era el San Ignacio, yo era el Calazán, pero en el teatro del Colegio San Ignacio, por ahí, voy a poner la foto esta semana en redes, haciendo de lobo en El Pastorcito Mentiroso en esa época. Y yo creo que eso todavía hay una placa. Mauricio Pasolín aquí Todavía le interpretó. prohíben la Hizo entrada a daño. San Ignacio. No, usted se imagina los daños que hizo en ese teatro. No, porque el Teatro San Ignacio Mauricio es Pasolini. masculino. Sí, sí, Teatro Mauricio Pasolini se le dicen a partir de ese momento. Parece que casi me llevo en Tony por esa interpretación del lobo en esa del fábula. lobo. Y Pero vos, esa El Jaime, otro, No, Jaime, también allá, también en Bolivariana, muy seguramente en Bolivariana, es la que lo que es que no sé, alguna vez me acuerdo que les dije que esperaba a mi papá en la biblioteca mientras llegaba por nosotros siempre. Entonces, allá siempre tuve mucho encuentro con muchos libros. De lo que más recuerdo son lo que les decía, de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y sí recuerdo, o sea, las fábulas de pronto dentro de esas más la de la liebre y la tortuga. o sea, ¿Dónde era tu la biblioteca acercamiento, bolivariana? ¿Dónde era la biblioteca bolivariana? No, De es esa que lo época, que pasa pues. es que cada sesión tenía su biblioteca. biblioteca. Primaria tenía su biblioteca, entonces uno tenía el espacio con los cojines, pues, o sea, el espacio agradable que era con los cojines llenos de piojos, llenos de mugre, llenos de pantano. Pues no, pero después no el nos estadio. maté la ilusión, De No, era una mocos, de nota, mocos, sí. porque era un sitio entapetado, uno iba y se echaba Lagañas. allá y uno cogía su libro y se acostaba a leer. Y en esa época sí había pelo
en qué criar criar piojos. piojos. Sí, Sí. O claro. sea, tu relación con la literatura, El pelo mío era tan liso que los piojos resbalaban. tu relación con la literatura depende mucho de lo mucho que se tardaba tu padre en recogerte. No, sino que teníamos siempre actividades extracurriculares como taekwondo y nos quedábamos en taekwondo, pero había un espacio entre esas cosas, entonces seguramente entre el taekwondo y eso, entre esos espacios iba ya a la biblioteca y ese era el sitio Biblioteca de donde nos colegio. recogían o nos llamaban, ya llegó su papá, ya listo. Biblioteca de colegio va con frasco con fetos adentro, ¿no? Sí, No, en Nosotros bolivariana zorros. no, o sea, eso era laboratorio, nada que ver. No, en la biblioteca de mi colegio había feto, había de culebras, de Marranito. marranos y marranito fijo había también No, ahí. en bolivariana eran en el quinto piso o Pero eso cuarto ya piso. era, no, pero eso ya era en bachillerato. No, pero había un laboratorio ahí en esos donde estaban los cuartos, que era un lateral, eso parecía un gallinero. Ahí hay Pero un bueno, nos estamos yendo del bueno, no, cuento pero de... yo en mi caso, o sea, en mi casa, mi mamá hacía comentarios al respecto. Le va a pasar la del pastorcito mentiroso. Entonces uno ávido de respuestas acerca de la importancia de estar de lo vivo. que le pasaba. Entonces uno decía, ¿qué le pasó al pastorcito mentiroso? Entonces mi mamá daba su versión, no en rima así como Félix María de Samaniego, sino a su Cuento. manera paisa, cosiaca, y le contaba a uno, no, lo que pasa es que había un niño que... Y así, entonces, vea, como perezoso como la liebre, que le ganó la carrera a la tortuga. Y no, ¿cuál liebre? ¿Cuál tortuga? Esa fue mi primera aproximación con Entonces la... la tuya fue más cercana al método original, que Sí, es por transmisión oral. yo creo que mi mamá lo recibe de Esopo, de generación en generación va llegando a mi madre. Un primo de Sopo me contó, Es que eso en Carlos era en todo el mundo se Todo sabía lo que lo era que la eso. Grecia antigua en Carlos era muy, muy, muy bien. eran Darío muy dándole helénicos ustedes. Darío dándole fábulas a Beni. Bueno, hagamos un recuento por lo menos de los tres más famosos, pues, que son Esopo, Samaniego y La Fontaine. Sí, esos son los top 10. Si Jaime hizo alguna investigación, cuadro sinóptico al respecto, o No, vamos así a hoy la No solamente hay, leí bastante de Sopo, o sea, sí estuve leyendo de Sopo, pero no les hice ningún cuadro, se estuvo bastante afuera. Ahora lo No, pondremos. o sea, de Sopo, hay por una eso muy que famosa, hay una muy famosa que es el lobo disfrazado de cordero. O de oveja, Esa, sí, como lo contaba la mamá de Beni, era uno con sí, ovejas. de burro, el lobo disfrazado de burro. Pero esa para mí también está en el top, así como 5 de las que uno más se acuerda y de Bueno, los ejemplos que le ponían pues a pero uno. yo hago Ojo, va a preguntas salir a la sobre, calle. Que... yo hago preguntas sobre esa fábula. ¿Cómo termina? Termina El, con que el dueño de las ovejas va y ensarta una oveja para comérsela por la noche y resulta que era el lobo disfrazado. y cayó el lobo por Entonces, Por disfrazado. huevón. tramposo caíste. Por Sí. ¿viste? disfrazado cayó. Esa fábula, cierto que la utilizaron con el coyote. Sí, Pero, seguramente. Sí, pero no sí, era, No, pero con el no con, coyote estoy completamente con seguro, lo estoy cierre, viendo. pero con no era cierre. Willy, Sí. pero no era Willy Coyote, sino Sino era el que que era con el el hermano. perro. No, el que era con el perro. Pero era el El mismo perro que no coyote. veía. No, el de las El gallinas. no, el Sí, perro sí. que era. Como Sí, un el San perro. Bernardo gigante, sí, No, claro el que perro de sí. las gallinas es otro, Jaime. El perro de las gallinas es el que estaba permanente pelea con el gallo Claudio. Con el gallo Claudio, Sí, sí, no, sí. pero este es que era con uno que Un era perro igual al ovejero. coyote, pero que ellos tenían y llegaba uno y llegaba otro y, Uy, y Y marcaban marcaban no, tarjeta. tarjeta terrible, sí, 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 sí. Sí, marcaban tarjeta, claro que sí. y que el perro no veía nada. Era, Bueno, Sí, entonces de eso pues yo creo que ya más o menos sabemos. Era un man que vivió en el siglo VI antes de Cristo, en lo que hoy es Turquía, Bulgaria, por allá en Frigia o en Tracia, y fue cogiendo fama de sabio. Entonces era un esclavo y su dueño lo llevó alguna vez donde un gobernante y bueno, fue Se supone escalando. que la historia dice de él, lo que dice es que el man se vio, o sea, como 3 o 4 veces, Esopo le decía, si hago tal cosa, me libera. Y el man, nada, o sea, siempre le prometía, le dio tesoros,
lo liberó de la Como el muerte. pastorcito mentiroso. Totalmente, hasta que hubo un día en que le tocó con todo el pueblo decir que sí lo iba a liberar y efectivamente le tocó liberarlo. A partir de ahí se volvió el más cercano a todo, o sea, a Gorbachev, o sea, el man tiene que ver, o sea, tumbaron el muro de Berlín, ahí estaba ese man. Ahí estaba eso. Finalizó la Primera Guerra Mundial, ahí estaba firmando todo, o sea, el man estaba en todos lados. Sí, sí, sí. Le Pero voy a eso dar fue- otro título de Sopo. Mm. La gallina de los huevos de oro. Ese es también. Fundamental. También, también. No, no, es que son como 264 títulos del tipo. Del hombre. Pues que le han Muchos Porque asignado son a él, todos, o sea, uno va y atribuidos. mira y son todos los famosos. como las 1001 noches. No, 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 es que es, o sea, Vea tiene pues que ver con otro. todo. El cascabel del gato. ¿Y en qué consiste ese cuento? Ese no me lo contó mi mamá. Había una vez unos ratones que vivían atemorizados por un gato. Cada vez que salían a por comida, el gato los perseguía. Hacía semanas que no comían nada. Entonces uno de los ratones tuvo una idea. Ya sé, le pondremos un cascabel al gato y así lo iremos a tiempo y podremos escapar. Qué buena idea, contestó el ratón más viejo, pero ¿quién será el valiente que le ponga el cascabel? Todos los ratones pusieron excusas y volvieron a sus hogares más hambrientos que nunca. O sea que nadie le puso el cascabel al gato. Y se Buenísimo. murieron al final. Y claro, y Hay una encontraron que los me gusta a mí cadáveres. mucho, que es la de que la zorra invita a la cigüeña a tomar sopa a la casa. Sí, señor, la zorra y la cigüeña. La zorra y la cigüeña. Entonces, nuestra amiga zorra, por dárselas de lista, le sirve en unos platos bastante pandos la sopa a la cigüeña y la cigüeña, pues con su pico, se ve a gatas A para cigüeñas. la sopa Se ve a y no lo cigüeñas. logra. Entonces la cigüeña en venganza la invita la semana siguiente a la zorra y le sirve en unas copas largas, largas, donde entra solamente el pico largo de la cigüeña y la zorra lastimosamente se queda con hambre. Ah, Moraleja, no le lleva hagas a los pitillo otros. a la... No de papaya, no vaya a la segunda invitación. Sí, tal cual. ¿Oíste? Bueno, pues entonces hablamos de Sopo. Esas son las más Ah, bueno, famosas de Sopo. Samaniego. Cuéntenme de Samaniego. Samaniego. Jaime, que es el hombre que se instruye, ¿tiene alguna versión de Samaniego? No, no, de Samaniegos, ya mirando ahora, porque no lo, no lo recordaba, de 1745 nació y 1801 murió. Eso es lo que tenemos de Samaniego, ¿no? El man es Feliz vasco. No, María. pero eso es Wikipedia, pues, Ah, weón. no, Eso no, sí, ese es pues, por fue eso, o sea, Sí, la sí, no no, pasa investigación, nada. pues. pero no pasa nada, no pasa nada. No, pues, Está pero ahí para ser nació, usado. murió, y bueno, Cuando nació era el mayor, como dice Lelutier. como diría la Luthier, Sí, sí. sí, sí. Fue el mayor por un tiempo. Sí. No, el hombre Ah, nace en el Bueno, País Vasco. si él nació y fue el primero, fue el mayor siempre, por todo el tiempo. nació, sí. No se sabe si tuvo hermanos. No, y no se sabe si nació varón. Por lo menos yo en este momento no sé. No, el man era de plata, pues de una de familia noble. Entonces se pudo dar el lujo de viajar mucho. Y en ese momento España no había recibido todavía como la ilustración. Todo el movimiento pues de enciclopedista sería, pues sí, el previo a la enciclopedista. Y el man viaja a Francia y queda enamorado con el trabajo de La Fontaine, que era de 1600. Entonces este man pues llega fascinado y empieza a escribir en décimas, eh, pues fábulas de su cuento. O sea que todo este Ese- cuento, pero entonces todos son unos herederos de los otros. sí, O sea, todo, todos están tomando el uno del otro y empiezan como traductores y empiezan no, a pero traducir también las... cada uno pone historias de su propia originalidad. Claro, claro, pero sí encuentra uno demasiadas similitudes del En uno al todas. otro y en Sí, parte es lo que pasa también con Pombo y es que Pombo también es hijo de una familia ilustre, originalmente de Popayán, que llegan a Bogotá y creo que el papá de él él entra en gobierno y él desde muy joven se viene acá a Estados Unidos y él empieza a trabajar, él trabajando para el gobierno de Colombia, él también empieza a trabajar para una editorial traduciendo obras al español. y Y por la noche después, en un McDonald's y para por la matar, noche matar voltea, vaporotas. sí.
Por la noche de valet Lavando parking en carros, un edificio. lavando platos y lavando Y platos. entonces el man es allá donde se nutre como de otras cosas que no llegaban a Colombia cuando eso, ¿o qué? Por eso, y él empieza a hacer traducciones y como obviamente el problema que teníamos y que nos pasó a nosotros también era que era muy limitado lo que llegaba de otras partes. Entonces, el que llega por lo menos inclusive solo traduciendo, se siente como que fuera el autor original, porque no lo conocíamos. Pero ya él también empieza a hacer su propia obra. No, y seguramente, o sea, lo mismo pasa con estos autores, pues con Samaniego y con todos los demás. O sea, cuántas cosas no habrán cogido de los demás, la Claro. retoman y Pero ya es lo muchos mismo de tienen Sopo, autoría. porque lo que se habla es que Sopo no tampoco inventó nada, o sea, no es, Yo o no sea, creo, él toma como Alguna lo mismo de inventaría. Homero, no por eso, pero como Homero es, ellos toman historias que se están contando y las recopilan. yo estoy Pero seguro incluso, más de eso. Estoy seguro de esa parte porque es que es demasiado, o sea, son demasiadas las que le atribuyen y finalmente uno va a ver, no, o sea, yo creo o sea, es compilación y Sí, seguramente. aparte de eso, pues, o sea, el man estuvo en todos lados, no, o sea, es demasiado coincidente. Les voy Ahí a pasa contar un... una historia autobiográfica y es que cuando hicimos el libro, sacamos una versión del libro del Principito para que se vayan a ver el capítulo del Principito que sigue pues muy pobre todavía de vistas. Hicimos en la parte de atrás, yo intenté escribir unas décimas, las cuales yo mismo bauticé unas pésimas porque eran muy malas, Sí. y Pala, el cantante paisa, me las arregló y me las puso, y entonces son dos parrafitos Volvió a que los ser voy a leer. prácticamente. Sí. Sí, prácticamente empezó de cero y dice, Entonces, de "Lue- pala para ustedes, las sí, décimas. del señor Pala para ustedes, luego de un fiero accidente, un aviador encontró a un niño que apareció en aquel desierto ardiente. Era un pequeño valiente que viajaba sin maleta y que con mirada inquieta las respuestas perseguía para salvar algún día a su flor y a su planeta. Una amistad con amor se forjó en tierra extranjera y cambió la vida entera de aquel ilustre aviador, quien le presentó la flor, también abrió sus cerrojos y como pétalos rojos le dio un regalo vital, aprender que lo esencial es invisible a los ojos. Le Pala, quedó muy buena. otro, pala, ¿Cuántos pala. tragos llevan ya? No, no, esto ya voy para la tercera cerveza y sí, esto no, ya pegó hay encima. que La destapar cerveza la garrafa, sin alcohol. hay que destapar Total. la garrafa. Bueno, y pregunta, ¿es El Principito una fábula o una compilación de fábulas? Es que yo creo que para que sea considerado fábula tiene que ser corta. O sea, una cosa que tu mamá te cuente en minuto y medio. No, por eso, pero mira, a lo que me refiero yo es cuando él habla, por ejemplo, del zorro o O sea, cuando él habla de la son serpiente, muchas fábulas o adentro. sí, por Puede eso, o ser. cuando él habla de las flores, está tomando esos elementos Sí. de La la flora le fábula, habla. sí, 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 y sí. te está dando una enseñanza. Entonces también se puede ver como una recopilación de fábulas ahí Sí. en este cuento. Y ahorita estaba Benny diciendo que la diferencia entre fábula y parábola, y yo decía lo de la Biblia, pero también es así, o sea, todas esas pequeñas parábolas que hay en la Biblia también son cuenticos muy cortos que tienen una enseñanza al final, pues la de los talentos y todas esas, que son todas, estas sí son con hombres, ahí no hay animales pues Con mujeres personificados. también hay, sí. Bueno, sí, Ah, hay, sí, bueno, claro que la parábola de la No metamos creación el tema así. tiene a la serpiente. Pero esa no es parábola. No, pero a mí me gusta mucho la parábola de las vírgenes con las lámparas de aceite. ¿Cuál ¿Cuál es es esa, esa? hombre? Muy bonito. Que hay un gran príncipe que se va a casar y está buscando mujeres y llegan 10, pero 5 de ellas no tienen aceite de repuesto para la lámpara, entonces esperando se les apagan las lámparas y a la hora que el príncipe sale a escogerlas, solamente entran las que tienen la lámpara prendida y las otras no. Entonces, moraleja, cuando Hay un que ser príncipe aceitoso. te quiera escoger, recuerda llevar aceite de Debe repuesto para tu llevar lámpara. aceite de Y repuesto, tener sí. pies chiquitos, por si viene Ya los con aceites tacón de serían cristal. otros. Sí, Sí, porque si usted total. calza 37, el príncipe va a llevar y a la primera que le ponga el coso de cristal, va a casarse con Tan, ella. tenga. Entonces, moraleja, no olvides calzar 43 para que solo tú seas elegida por el príncipe.
y Total. llevar el aceite Y llevar aceite. de Y llevar repuesto. aceite. Oíste, pero esa es de la Biblia, Beni, no. La de Sí, las eso vírgenes. está, sí, está en la Biblia. Pues ¿De la podríamos buscar Biblia de cuáles? mientras tanto. Sí, sí, yo creo que es la Biblia del La Sí, 666. Biblia la Biblia que me satánica, Sí, enseñaron sí, en... sí, sí. la Biblia ¿Cuál Biblia? satánica. La Biblia la Biblia de la religión esa que dejó que esta semana haya un cura binario en Inglaterra. ¿Vieron que ya hay el primer Qué cure, maravilla. Cure. sí, cure? Oíste, y tenemos que hablar de eso y eso tiene que quedar en récord en este programa. No, Que no Jorge siendo tanto. de cure. pronto nos pegan. Sí, sí, de pronto nos cogen y nos sancionan, nos bajan el Pero canal de pronto. les voy a leer la parábola de las 10 vírgenes. A ver, pero ya Entonces el habíamos. reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas Pero salieron a venga, recibir ¿de al dónde lo esposo. sacó? ¿De dónde está escrito? Mateo 25, versículo, versículo, sí, capítulo 25, versículo del 1 al 10 y algo, 20 y algo, bueno, Esto va a ir muy 13, largo. 13. Hay, Ojo hay pues, que ojo pues. verificar. Parece. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 liebres, 5 tortugas. Sí. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Vaya error craso. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagino que habían zampoñas y instrumentos. Ojo, ¿Recibirle o recibirlo? un paréntesis. Sí, Mi Esto pregunta es es, si como eran esopo. vírgenes, ¿por qué ya estaban casadas? Pues, o sea, ¿por qué no las No, pero habían? esto es porque como las venían esopo. a desposar. Ya íbamos a tomar Ya vamos para allá. precisamente, ya íbamos a Beni es como solucionar ese esopo, vea. pequeño Beni problema. nos contó la historia de que era un príncipe, de que para escogerlas, y ahora ya no, este es el esposo. Es el esposo, pero El todavía esposo, no pero están casados, no se ha consumado, por así decirlo. O O no sea, sea, hay una referencia sexual pues no se han evidente, pues, en casado. el aceite y la Sí, sí, lámpara. sí, 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 la total. El consumir, Kama consumar. Sutra, claro. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué respuesta. O sea, ahí Dice, está, váyanse y dejen. oíste, Sí, pero esta sí es en sí sigue, la sigue. fábula de la hormiga y la Sí, cigarra, la tal cigarra. cual. O sea, Es tal que Total. cual. Jesús conoció a Esopo por lo menos de oídas. Sí, sí. Esopo Es que fue le maestro, llevaba 6 siglos. Es que Esopo fue era viejo maestro. ya, era Vamos para el viejo. versículo 10, no se me adelante. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A Después las vinieron también bodas. las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No. Pues hay Vea, pues. variada cosa y el hombre se iba a casar con 10 Sí, vírgenes y las las iba usanzas a de la consumir época. e Todas iba en a el mismo consumar día. el No, mismo día. el favor fue el hijo de ¿Cuál el mamá. pabilo de las lámparas? Kerner es Oíste, un bobo, pues. Kerner es un bobo al lado de este yo man. quiero saber cuál era el aceite que tenían esas lámparas. Oh, Ave María. Aceite azul. Era azul el aceitico que le iban a Sí, echar sí, a sí, eso. sí. Bueno, y ahora Total. vamos a La Fontaine, que La Fontaine era un man que había vivido en 1600 y había sido muy influenciado por todo este movimiento neoclasicista que hacía que en Europa les pareciera una gran novedad Homero y Esopo y todas las cosas clásicas de Roma y de Grecia. O sea, calculo que la Eneida, la Ilíada, la Odisea, todo eso tuvo su momento de mucho florecimiento en Europa por eso. Entonces, todos estos autores clásicos influenciaron muchísimo a toda esta generación nueva de, de, de escritores, pues. Entonces, La Fontaine, que también era un tipo que no era pues tampoco pobre, no era pues tan rico, pero no era pobre,
se vio influenciado por todo eso, investigó mucho sobre los autores viejos y le encantó Esopo. Y cayó en Esopo. Y Fedro, pero es que yo creo que Fedro yo creo que Fedro es del siglo I después de Cristo. Entonces yo creo que Fedro si no, mi imagen de Fedro es pobre. O sea, Fedro es un tipo que recopila y que conocemos a Esopo Pero, gracias a él, pero yo creo que él no aporta mucho. pero es que lo que no estamos viendo ahí es que recopilar en esa época era muy berraco. O sea, no era como que vos podías ir a la biblioteca y decir, déjeme copy-paste, no se No, podía. y lo otro es, a Esopo le estás dando todo y a Fedro le quitaste, pero ¿por qué? Si es lo No, mismo. porque yo creo que las versiones, no, sí, es la misma cosa, son las mismas historias, pero no sabemos qué tanto puso Fedro de su pluma o si fue simplemente un recopilador, que ya es mucha gracia, pues. Pero probablemente él lo que hizo fue que él sí no cogió glorias ajenas y dijo, sí, no, yo simplemente estoy aquí, yo soy el que le estoy escribiendo la cosa. Pero mira que lo que estabas No hablando ganó de La Fontaine, indulgencias, sí, compadre sí, nuestro. pero lo que estaba hablando de La Fontaine es que en ese intervalo entre el primero y el 16 te estás olvidando de toda esta época oscura, del oscurantismo, y que apenas volvieron a aparecer todos estos autores en el siglo XV-XVI, y obviamente que el neoclasicismo los descubre, pero ya es gente que ya había estado hacía mucho tiempo. Sí, 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 total. Gracias a los árabes, diría yo. Que Sí. los árabes son los que No, es guardaron a que, toda esa gente. total. Oíste, Bueno, Benny, y ¿por qué tiene tanta letra encima hoy, hombre? H, B, A, ¿qué es todo Buenos eso? Aires, Buenos Aires. Ah, yo pensé que era Benny Y, Andrés, como el Instagram. es por orgulloso. Mm. Por Orgulloso. orgulloso con H. Sí, Pride, el orgulloso. Oye, ¿y cuál era la relación que tuvieron ustedes con fábulas con sus hijos? ¿Le leyeron a sus hijos fábulas o no? ¿O sus hijos no conocen lo que es una fábula Pues yo creo que ellos sí las conocen, pero no por su cuenta? literalmente, no literalmente de lo que uno, porque es que yo creo que, y es una cosa que hemos explorado aquí mucho, y es que el contacto que nosotros tuvimos con libros de antes es mucho más directo, porque lo de nosotros sí estaban en las bibliotecas de nosotros. En las bibliotecas actuales, que son muy pocas o muy reducidas ya con tanto libro digital, ellos tienen acceso a literatura que es más moderna hacia ellos. Entonces hay muchos personajes hechos para ellos. Y por ejemplo, si uno ve a Harry Potter, está dando muchas de estas mismas enseñanzas en otro contexto Adaptadas. diferente. Sí. Pero yo creo o sea, por ejemplo, María Antonia sí tuvo que haber Para Antonia, tenido, la hija de Jaime, para los que van sí, siguiendo sí, el sí. programa. No, Doctora María próximamente. Antonia sí tuvo, por ejemplo, Renacuajo, sí tuvo todo lo de Pombo, lo tuvo. Eso estoy completamente seguro. Aparte de todo, tuvieron CDs donde se les narraban todo ese estilo de cosas. Si es digital, sí puede que algunas, o sea, sean más ilustraciones que otras cosas, pero sí llegaron a ese mundo. Bueno, es como la novena de Aguinaldo. Ya las versiones de la novena de Aguinaldo son más dibujitos que lo que nos tocó a nosotros, que era una cosa pues escrita por la madre Laura, a puño y No, no, letra. no. Eso es una Y cosa. que había que leerla del libro directo. Hay un recuerdo que quiero saber si a ustedes les pasó parecido. Y es que en mi casa había una bibliotequita bastante modesta, pero a mis papás les gustaba leer. Entonces yo tengo la imagen de mi papá leyendo y mi mamá leyendo, y a mí me gustó desde pequeñito leer y tal, pero no había una gran biblioteca. Pero yo me acuerdo la fascinación que me daba cuando uno iba a casa ajena a hacer una visita, o ya cuando uno era adolescente iba a la casa de algún amigo o amiga del colegio y el papá tenía una gran biblioteca. Y yo me acuerdo que habían tomos que eran como en ese rojo granate oscuro con unos bordes doraditos y unas letras de clásicos. Y eso me parecía a mí, me generaba a mí una fascinación borgiana. O sea, yo ver una biblioteca gigante y leer títulos que eran La Eneida, Ovidio.
Yo decía, juepucha, ¿qué universo habrá ahí? Y una biblioteca gigante llena de... No, me hizo acordar fue un detalle, o sea, puede que la biblioteca de nosotros no fuera la más grande, pero mi mamá decía que mi papá se gastaba una cantidad de dinero en esas vainas. A mi papá Ahí le está el llegaba, desayuno de los niños. o sea, no, Ahí está la no, leche, ahí está la o plata de sea, la cerveza yo no del sé fin de cuánto habrá semana. pagado por todos los El libros que habían fortalecimiento ahí, para el pero pelo. ese Por man le eso se quedaban invertía sin esa No, pelo. pero vaina. yo sí me acuerdo, mi papá, en mi casa sí se leía mucho y sí había mucho libro y mi papá tenía un odio, quizá no visceral, pero sí algo de resquemor hacia los libros de pasta blanda. Todos tenían que ser, era libro grande de pasta dura. Bueno, Sí, Un saludo, hombre, a nuestro más fiel a nuestro más fanático, fiel. Hoy, hombre, el doctor que hoy Rostro. anda o sea, hospitalizado. yo Ay, no, Que se en mi casa mejore. no recuerdo ningún libro que uno fuera de pasta dura. O sea, Sí, no, por realmente eso, todo en mi era de casa, pasta dura. eso era, esos libros no llegaban a mi casa tampoco. Habían Pero, dos cosas que yo me acuerdo de esa época de los libros. Una, el catálogo del Círculo de Lectores, que además sí, era muy bueno porque tenía jugueticos al final. Entonces uno le daba una repasada a ver todos los libros, Uno le tal, y pedía, pídame este, pídame este. sí, eso era muy bueno. Pero Y yo la tengo de ahí, otra, espérate un momentico, perdón, hago un paréntesis, y es Claro. que yo de ese catálogo siempre quería pedir el álbum blanco de los Beatles, ush, sí, total. y nunca me lo compraron ese. Sí, Círculo de El Lectores a mí me segundo, parece que era una cosa muy tesa de esa época porque de verdad uno se veía ese catálogo y veía y armaba y todo el cuento que era muy bacano. Y el otro recuerdo que yo tengo muy grande de esa época y hablando de las fábulas, que ya lo habíamos hablado una vez, es el de la Biblioteca Pública Piloto de la Sala Pedrito Botero amo, adentro. amo, pero es que quiero expresar aquí el amor. algunos sí tenían ventaja ahí, pues que estaban a 2 cuadras de la Yo Sí, que vivía biblioteca. están ahí a al dos lado. pasos. Pero Yo yo no nunca, sería quien soy si la Biblioteca Pública Piloto no existiera en mi vida. Yo sería otra No, persona yo vine a ir mucho a esa mejor posiblemente, biblioteca. No, pero usted otra. se imagina a Benny sin la biblioteca, o sea, si así fue con la biblioteca, se lo imagina sin la biblioteca. y No, les porque es conté que que en en estos estos días días hasta fui. para ser maleante hay que estudiar. Siempre. Fui y hay una cosa que me pasa y es el olor a los libros de la biblioteca piloto es igual, exactamente Y el igual. silencio reverencial de la biblioteca. A mí eso, para mí no hay Como nada más tiene que ser, sublime. como Sí, tiene que sí, ser. Yo sí. hago chistes en las iglesias y en los entierros, no, pero en una biblioteca usted va a ver mi versión más Y respetuosa. vos sos de los que dicen, shh, Sí, sí, vamos en una Sí. biblioteca. Respete. por Puta. favor. Total. Pero la No, sala yo Pedrito esa no, Botero, que yo la queda biblioteca pública adelante, piloto nunca fui de chiquito, yo fui ya grande. no, En la no, yo iba a no. la de Y se le Bolivariana, puede decir a esto grande. Sí, pues de sí. mayor, ya en la Sí. universidad. No, pero yo iba a las de Bolivariana. Sí, sí. Yo iba a la Pedrito Botero que quedaba a la entrada, justo a la entrada, porque ya la pasaron para atrás la sala de niños, y ahí me quedaba toda la tarde, dele y dele, viendo Asterix y Obelix, que ahí fue donde me los encontré, y después cosas de fábulas, cosas de todo, juegos, o sea, para mí esa sala era lo mejor que había, además que el edificio de la biblioteca es precioso, el edificio es un edificio moderno, divino, 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 y la piloto es gran emblema de Medellín para mí. Otra Yo cada que biblioteca que era escucho hablar, muy agradable era la del Colombo Americano, uff, que era Sí, esa señor, sí era muy agradable. maravilloso. Pero Yo esa cada la que vine a escucho, conocer ya más, más adolescente. yo cada que escucho hablar del glaciar Perito Moreno en Argentina, recuerdo a Pedrito, A Pedrito Fernández, digo, Pedrito Botero, Pedrito Pedrito Botero. Botero. Yo digo, debieron ser amigos. Yo me imagino Sí, sí, sí. tranquilamente el atardecer y la sombra de Pedrito Botero con Perito Moreno yéndose así a lontananza. y Pedrito Fernández en el radio, cantando La Mochila Azul. La mochila azul, la de ojitos dormilones. ¿Oíste? Y quién de ahora es fabulista? Ya no hay. Mm. Pues No, porque lo uno que pasa es podría que tampoco decir, lo buscamos, seguramente sí hay. pues No, sí, y pero hay muchas cosas que están influenciadas por eso, como decía Álvaro, por ejemplo, los Harry Potter o tantas cosas que se hacen como para niños. Pero, pero lo mismo todos los cuentos del Correcaminos y el Coyote es traído de ahí. O sea, y ellos toman muchas
fábulas de todos estos, de La Fontaine, de Esopo, con eso mismo, lo que hablamos del perro y el lobo, Y no, el el coyote. coyote. El coyote. Y nosotros tuvimos eso que estamos viendo aquí atrás, tuvimos series manga de las fábulas. ¿Se acuerdan los sábados por la mañana o no? Pues De yo las estaba muy fábulas de ocupado viendo Disney. a los super amigos. No, 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 no había sino un canal, weón, no vengas a decir Y que no me me diga tocaba pues chupar. que Sí, sí, no, no, yo estaba viendo Netflix. habían dos canales. Sí, dos canales, pero en uno estaban dando Educadores de Hombres Nuevos y en el otro estaban dando las Pero fábulas. todos los niños de 9 años veíamos lo mismo. Ah, Sí, claro. total. Los Ahí que se le iban a levantaba jugar uno. Un fútbol, niño, los que no tenían compromisos, con los scouts o con fútbol. sí, pero vos, por ejemplo, le decías a un niño, hey, no sé qué, Pitufina, todo el mundo entendía la referencia. No había nadie que dijera, ¿qué? ¿Quién es Pitufina? ¿Quién son los pitufos? No, eso no pasaba. Todos teníamos que ver todo. Pues eso, y después salir a jugar a la calle cuando ya no era lo de uno. Total, ustedes oyeron, hay un mancito por ahí, un analista, creo que es español, contando quiénes son los pitufos, ¿o no? ¿Entendieron? ¿Han visto ese Sí, sí, meme o no? buenísimo, pero no No, creo que no es español, es mexicano, no es Yo creo rosarino. que, yo creo que es mexicano, sí, tenés razón. Que los Sí, pitufos son los pecados capitales sí. todos. Que el diablo es papá pitufo, que la lujuria es pitufina No, y la que el lujuria es lo bueno que Pitufina inspira en el resto. en el resto. Y que Azrael y Gargamel son los buenos son los buenos del asunto, o sea, porque son los Los arcángeles, ángeles de Dios. los pero aquí hay ángeles de una Dios. cosa que a mí siempre me ha molestado, me ha molestado de los pitufos, es Gargamel fue el que creó a la pitufina. Antes Sí. de pitufina no había ninguna pitufa. Y en Ujú. cómo carajos No, no, se no se ponga a generaban. pensar Imagínense en en eso, no se camisa de ponga a 11 pensar en eso. varas. Si Es ya hay mejor que no lo curas, piense. cures, si ya hay cures, cures. Pero además, Gargamel creó una pitufina muy fea. Esta pelada fue o vino a Medellín seguramente y se puso mona y Se bonita, pero era arregló. pelinegra fea, 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 fea. Y No, las después ya Claro pelinegras quedó son que, vispas. claro que Pelinegras son siendo vispas. la bendita entre los Sí, varones. como fuera, claro. Sí, sí, como sí, fuera. sí. Sí, sí, como Métame a fuera mí con pitufina. peluca a una cárcel y Bueno, la rompo. y sin peluca incluso, sin peluca incluso. Sin peluca incluso Carne y fresca. consigo y levanto. Ay, María, ahí llegó ese niño bonito en Liberal Jabón. Ay, Ahí le María, quitan, ahí llegó Andy Dufresne. Bueno, yo quiero total. dejar la recomendación de que el que tenga niños pequeños, léale fábulas para dormir. Le va a hacer un gran bien, porque son historias muy cortas, pero que van como a la estructura. O sea, la manera de pensar del niño se va a formar con lógicas. No, y esto es lo que Muy se llama formativo. meta. O sea, esto sí es en realidad el conocimiento meta de la humanidad. O sea, es cómo llegamos a estos cuentos tan corticos que tienen tanta enseñanza y que te dicen a través de la humanidad. Y mira qué cosas del siglo tercero antes de Cristo todavía aplican hoy y todavía hoy viéndolas, cómo él las expone, tienen sentido. Entonces, Sí, este es porque los como humanos, Te digo que lo de Sopo simplemente uno escuchando algunas fábulas, me puse a escuchar algunas, todas aplicaban para el mundo político de hoy en día. Pues uno llega y coge todo, se cae, pam, familiar pam, y pam, pam. social. Sí, No, Los sí, pues humanos sí. seguimos siendo los mismos mentirosos y tramposos y orgullosos la de misma siempre. vaina. pero también al mismo tiempo somos los mismos que estamos tratando de ayudar al prójimo y de hacer Sí, que las sí, cosas sí, funcionen. por eso, pero la estupidez humana radica en cada uno de nosotros. O sea, si uno Por puede eso, Oiga, clarividencia pero, en eso, lea, o sea, pero mira, hay era para una, los niños, nadie, nadie- lea más fábulas para que sea un poquito más, o sea, para que piense un léigase para que poquito para se que se más. instruya. instruzga. Sí, sí. No, Sí, es realmente una totalmente. muy buena lectura la No, pero fábula. hay una creo que se llama el águila y la tortuga. Y que la tortuga le está diciendo al águila, enséñeme a volar, que yo quiero volar. Y ella le dice, no, usted no puede volar. No, que yo sí quiero que usted Es que enséñeme a mi volar. sueño es volar y yo Sí, quiero es que volar. yo me considero un águila, yo estoy identificado como un águila. Y el Ella, águila le dice, ah, perfecto, venga, vamos a volar. Ya Y lo huele. agarra, lo lleva y lo suelta, él le dice, vuele. Y no es tan fácil. No es tan tan mala fácil. esa águila. Sí, sí, No, el águila es No, muy no, malita. le cumplió el Mal. sueño a la, le cumplió el sueño a la voló, tortuga. voló.
Sí, sí, hasta un segundo antes de aterrizar, la Voló, iba tortuga estuvo volando. muy feliz. Total, total. Oigan, pues muchachos, ya llevamos pues mucho Yo creo rato que ya estuvo hablando. bueno, sí. Ya. Sí, además hablamos poquito de las fábulas, pero bueno, Oh, sí, hablamos sí. ahí No, para de tres nada. autores, de tres autores muy importantes. Hoy Por lo recomendamos menos de 5. leer a los niños. Muy Por lo bueno. menos de Sí, Se 5 metieron a autores Rafael hablamos. Pombo también. Iriarte, total, sí, Y sí, de sí. arte que no lo... Pedro. No, No, muy, Señores, muy recomendable Bueno, las bueno, fábulas. pero ¿cuál es la enseñanza de este capítulo? Que hay que que leer lean. fábulas. Tenga ¿Cuál, usted cuál la es edad que tenga, No, la la una enseñanza lectura es que sabrosa. lea y que piense. sí, sí. Lea y piense. Leiga para que se instruiga. No, Y Ahí y con los está. los niños, libros sí te cambian completamente. sí, completamente. Y con los niños no le inculque valores, no le inculque nada. Ábrale la mente, muéstrele, muéstrele, muéstrele. Léale, que él mismo se vaya formando su propia sabiduría. No se la Enseñar a inculque, analizar. sí, que Enseñar él a mismo cree analizar. su propia sabiduría. Bueno, aquí Bueno, señores, dando pues Pero salud. cátedra terminó de demasiado papás. profundo. Sí, Esa señores. es la enseñanza. Un Toca. placer. Chao.